A ver, sale. Es día 15 de noviembre. Está planificada la protesta para hoy. Realmente yo no espero que ocurra mucho. Preparo mi cocimiento. Que es mi desayuno también. Y me voy a mi lugar de trabajo. A mi estudio, a mi oficina. Es un lugar un poco precario, pero es lo que he logrado obtener. Y bueno, le doy gracias a Dios por tener este lugar. Porque es un lugar no muy cómodo, pero hay algo muy importante aquí. Existo como yo soy, y este espacio es libre. Aquí doy rienda suelta a mis ideas. Todo mi espíritu, como realmente soy y existo. Me siento cómodo. No porque me facilite bien el trabajo, sino porque soy libre, bien libre. Coloco mi cartelito que desde hace muchos meses, sí, hace casi 4 años, que lo coloco en todos mis videos. Desde que el gobierno vino acá con su fuerza represiva, cerca de 20 entre policías y
esbirros. Bueno, todos son esbirros. Entre policía y agentes de civil. De la dictadura, y me quitaron todo lo que tenía. Me quitaron la laptop, la moto, el teléfono, discos, quemados de discos y todo, hasta documentos personales se llevaron en la memoria. Entonces desde ese día yo coloco ese cartelito ahí que dice: gobierno de Cuba, ladrón, devuélveme mis propiedades. Aquí me siento ahora un poco a soñar, a creer en mí y a sí estructurar, confeccionar la libertad. Hoy escribiré y dedicaré mi reflexión al 15 de noviembre. Es un día fresco, una mañana hermosa. Quizás se vea un poco triste porque el cielo está gris. Pero yo por lo menos, que no voy a salir a la calle porque no creo que sea el momento. Siento algo de satisfacción al poder existir así. Claro, no voy a decir que hay muchas preocupaciones en mí, muchas preocupaciones por la libertad de Cuba. Pero me regocijo en mi propio ser. Desde hace muchos años siempre escribo o grabo en video la mayor parte de lo que pienso y lo que siento. A pesar del acoso, de la falta de libertad que hay en Cuba, la opresión del régimen, la censura, todas esas características de un régimen diabólico, enfermo de maldad, de perversidad. A pesar de todo esto, he logrado ser un hombre libre. Dios mediante. Como Pablo cuando estaba en la prisión. Estaba en la prisión
y era libre. Y gracias le doy a Dios por eso. Muchas gracias, Dios mío. Ya. Por lo tanto, hay que crucificar la Constitución o el proyecto constitucional. Pero aprovecho también para decir que la Constitución de 1976 también hay que crucificarla. Una nueva Constitución para Cuba. Hoy voy a hablar sobre el 15 de noviembre, precisamente el día de hoy, en que se convocó un levantamiento, una protesta pacífica dentro de Cuba. No ha pasado los días, pero quiero hacer mi reflexión. No pienso que ocurra nada. No pienso que ocurra mucho. Porque realmente esta convocatoria no tiene bases sólidas. El 11 de julio demostró que necesitábamos más organización, que la oposición del exterior tenía que centrarse más dentro de Cuba, que teníamos que perfeccionar los métodos, conocer la lucha cívica no violenta, que el pueblo tenía que estar más informado, había que tener objetivos más claros, que son claves en todo este tipo de lucha. El 11 de julio también demostró que había que trabajar más con las fuerzas sociales que se rebelaron. Pero sin hacer eso se lanza una convocatoria que al comienzo no fue ni por la libertad de los presos políticos, ni para alcanzar todos los derechos, ni para expulsar el régimen del poder, que en realidad es lo que hay que hacer para un poco que
solucionar el problema de Cuba, solucionar el problema de la inmigración, de las necesidades de vivienda, del hambre, de la precaria situación en que vive el cubano, en todos los sentidos de la palabra. Estamos viviendo no solo una miseria económica, sino una miseria espiritual bastante profunda. Pero no se trabajó con esto y se lanzó esa convocatoria por jóvenes inexpertos que no sé a qué aspiran, si a un protagonismo mediático, que es lo que han alcanzado, o bueno, como dice Junior García, que es artista, hacer de Cuba una obra, hacer de Cuba una película, o de esta lucha por la libertad una película simplemente. Este video lo estoy haciendo mucho antes de que lleguen las 3 de la tarde o que termine el día 15 de noviembre. Lo hubiese querido declarar antes, pero sería contradictorio y me acusarían de opositor a la marcha del 15 de noviembre. Aquí en esta convocatoria hay mucho de emoción. De emoción de jóvenes y de una oposición joven que ha despertado ahora, que independientemente de que sea valiente, yo no apruebo su moral. El mundo tiende a la moralidad. Yo tengo algunos principios cristianos, por ellos me guío. También tengo una educación de campesino pobre, pero muy respetuoso. Que no aprueba ciertas cosas de la modernidad. Y la moral, el honor, la honestidad, la humanidad que debe tener el Homo sapiens dentro. Eso no es moda. Las modas ocurren en un tiempo determinado, comienzan y terminan. Yo pienso que eso es inherente a la condición humana. La modernidad quiere a veces variarlo, por ejemplo, con los matrimonios homosexuales, de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero en mi conducta de vida no cabe eso. Está muy claro lo que dice Dios. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y se hace para crear una familia.
No pienso que dos hombres procreen ni que dos mujeres procreen. Claro, está en la Biblia. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por eso. Decía que esta convocatoria me pareció muy débil de base. El muchacho que la convoca quizás sea un hombre valiente, un muchacho valiente. No puedo decir su tendencia sexual, porque la mayor parte de los artistas y de la gente que tiende a la cultura navegan en las dos aguas. Pero bueno, no puedo cuestionar la valentía de este individuo porque se ha enfrentado a la dictadura. Aparentemente se ha enfrentado a la dictadura. Ni tampoco puedo determinar su condición de patriota porque tenga tendencias ideológicas que no apruebo. Decía que la convocatoria decía que mi apreciación de la convocatoria desde el comienzo fue fallida. Primero, no hay una convicción determinada, objetiva, del objetivo de la convocatoria. Porque todo esto de que después se incrementó a la liberación de los presos políticos, a los derechos, todo esto fue la inmediatez, la presión de la inmediatez, lo que conllevó a esta modificación del objetivo. Él mismo destaca en su entrevista, que yo lo escuché, sus primeras entrevistas, que no era ni opositor, ni activista, era simplemente un artista. Para llevar a un pueblo a esta rebelión, primeramente tenemos que comprender que los líderes tienen que existir. No es que vayamos a seguir un caudillo, no es que vayamos a seguir un caudillo, pero los líderes tienen que existir y tienen que ser cabeza, tienen que guiar a una gran parte de la población. Y para ser líder hay que estar bien definido. ¿Qué ha sucedido con la oposición dentro de Cuba? Que ha estado siempre falta de liderazgo. No voy a detallar razones. Sencillamente voy a decir que sí, que ha estado falta de líderes y que los líderes son necesarios, indiscutiblemente, de que diga que esto es horizontal. No es cierto, no es cierto. Unos dicen que, bueno, que porque el líder se puede convertir en un dictador, bueno, eso puede suceder. Pero me van a decir que cuando se comienza a rebelar en Norteamérica, las 13 colonias, en contra de la metrópolis inglesa,
Van a decir que no habían líderes. Me van a decir que en la Revolución Francesa no hubo líderes. Me van a decir que en la rebelión de los países que componían el campo socialista no había líderes. Déjense de esa tontería. Los cambios sociales, las revoluciones llevan líderes porque son los que guían las fuerzas sociales. Son los que le dan valor a las fuerzas sociales. Son los que encauzan su valentía. El hecho de que en Cuba no hayamos tenido buenos líderes en la oposición no quiere decir que todo hay que hacerlo horizontal. Porque si no descabezan al líder y se acabó la... No, surge otro. Y después otro más. Dejémonos de esa tontería. Entonces, cuando se comienza la convocatoria por la no violencia nada más, ¿qué cosa es eso? Estamos ya hartos en 62 años de esas estrategias mediocres. Oye, queremos expulsar al régimen. Hay que ser claro en eso. Porque el régimen no ha funcionado. Ha hecho retroceder la nación económica, ideológica, humanamente ha hecho retroceder la nación. ¿Por qué vamos a estar en esas tonterías de pedir pequeñas cositas dentro del marco de la revolución, del marco del régimen, del marco del castrocomunismo, dentro de la cárcel que impuso Fidel Castro a la nación cubana? Tenemos que estar claros cuando vamos a una convocatoria y no plantear tonterías. Derechos para todos. No para los artistas o para los campesinos nada más. O para los músicos. No. Yo aconsejo que quien no tenga estas convicciones, que no haga un liderazgo porque confunde las fuerzas sociales. Entretiene las fuerzas sociales como está sucediendo ahora. Yo creo que Junior García con su convocatoria. Yo pienso que Junior García con su convocatoria ha desviado la atención de unas fuerzas sociales que se estaban moviendo y que solo había que encauzarla. Quizás él pensó muy superficialmente que ya lo único que había que hacer era la convocatoria y que no había que encauzar, que no había que educar, que no había que programar, que no había que instruir y alimentar el civismo de esas fuerzas sociales. El régimen todavía le quedan muchas armas en su poder. Y no estoy hablando de armas convencionales para ejercer violencia. Esas las tiene también. Pero tiene muchas armas para actuar perversamente, como las ha empleado ahora. Tiene el control de todas las escuelas,
tiene el control de las Fuerzas Armadas, y no digo en sentido de poder, sino en sentido ideológico. Tiene el control de una gran parte de la población por el miedo, por la dependencia del Estado, por la falta de dignidad, por los valores cívicos que destruyó Fidel Castro cuando ascendió al poder por medio de la violencia. Todas esas armas las puede utilizar. Si nosotros, para un levantamiento popular y general, que conlleva la expulsión del poder de la dictadura, no trabajamos sobre eso, no se va a alcanzar el levantamiento popular. Porque hay que mover conciencia, aún la conciencia de los que gobiernan. No me estoy refiriendo al presidente y a su séquito, porque esos nunca van a ceder el poder. Viven de sus mieles y es casi imposible pedirle que cedan para el beneficio de la nación. Ahora que hablo de pedirle, uno de los primeros errores, diría yo, de la convocatoria es pedirle al régimen, dentro de la revolución, dentro de una constitución con un reglamento carcelario. ¿Cómo le vamos a pedir? Tenemos el derecho de violar la Constitución. ¿Por qué tenemos el derecho de violar la Constitución? Porque la Constitución no significa la libertad, no significa derechos humanos. No está encerrada una verdadera justicia social. Está hecha a beneficio del poder, exclusivamente. Como he dicho siempre, es un reglamento carcelario, no es una Constitución. No tenemos que pedir permiso. Para ejercer nuestros derechos no hay que pedir permiso a nadie. Se toman y ya. Esa fue la primera tontería que cometen en esta convocatoria. Vamos a dejarnos de cuento. Saquemos todo fuera de la revolución. La revolución es una dictadura cruda, violenta, injusta, opresora. ¿Por qué tenemos que seguir jugando dentro de ese marco de 62 años? Saltémonos eso. ¿Que es peligroso? Sí, es peligroso. Hay que asumirlo. Hay que asumir ese peligro. ¿Qué sucederá ahora después del 15? ¿Qué sucederá? Se darán cuenta que hay que un poco dedicarse a educar, a instruir un poco la nación de valores cívicos. ¿Qué tiempo hemos perdido? Grande el tiempo que hemos perdido. Y hay que centrarse en los de afuera, que sí han hecho una convocatoria grande, al parecer. Hay que centrarse en que las fuerzas sociales que van a lograr el cambio están dentro de Cuba, no están en el exterior. Eso lo ha demostrado ni la ONU, ni la OEA, ningún tribunal internacional, ninguna institución internacional logra de verdad acciones efectivas y concretas dentro de Cuba. Todas estas grandes instituciones
que administran la justicia internacional están plagadas de izquierdismo. Están vendidas al izquierdismo. Digo el izquierdismo en términos general, incluyendo ese falso socialismo, ese falso comunismo, o fraude, mejor dicho. Buscando la forma de tener las naciones sometidas, los pueblos sometidos. Hasta los Estados Unidos están invadidos de esas tendencias que destruyen la humanidad, destruyen al hombre, al individuo humano lo destruyen. Les cambia sus valores, los valores inherentes a la condición humana, de la existencia de la humanidad, que se han ido concretando para que la humanidad exista en paz, o por lo menos para equilibrar un poco la convivencia y que los seres humanos se entiendan. Se comuniquen mediante el bien y la paz. Si el 11 de julio no fue un fracaso, yo sí considero este 15 de noviembre un fracaso. Porque el 11 de julio fue algo espontáneo que demostró al mundo, que hizo cambiar el pensamiento que tenía, o la percepción, mejor dicho, que tenía el mundo respecto a la nación cubana, al valor del cubano. Pero esto ahora del 15 solamente ha tardado, ha entretenido un poco el exterior y el interior. Había que hacer algo más sensato. Yo pienso que ahora del 15 en adelante muchos se decepcionarán, otros ya no querrán saber más de convocatorias, que hay que hacerlas, o de marchas cívicas, que hay que hacerlas. Pero un poco que se le ha dado oportunidad al gobierno de pensar y actuar también. Ya les digo, esto lo estoy haciendo a las 8 de la mañana. Todavía no ha terminado el día, puede ser que sucedan cosas inesperadas. Estoy hablando solamente de mi percepción. Como ven, no ha llegado las 3 de la tarde ni se ha terminado el día 15. Yo calculo que termine en paz, algunos arrestos, algunos protagonismos a través de la inmediatez, imágenes de marchas en el exterior. Todos esos recursos
que se están gastando en marchas en el exterior, debían de estar aquí dentro de Cuba, entregados a la oposición. El día que se haga una marcha y unos meses antes toda la isla amanezca llena de proclamas, de impresos, de boletas, sacando al pueblo de la enajenación a que la ha asumido el régimen. El día que eso suceda, que se entreguen casa por casa a toda la isla, no solo a ese poquito que se conecta a internet y llega a todas partes de la isla. Ese día la convocatoria no va a ser fallida. Quizás habrá un poco de sangre, porque como ya dije, los que disfrutan de las mieles del poder no están dispuestos a cederlo por conciencia o en base al progreso de la nación. Se han acostumbrado a vivir en esa opulencia como vivió Fidel Castro hasta sus últimos días y no la van a ceder. ¿Qué sucederá hoy? Esperemos. A ver si tengo o no tengo razón. Mientras continúo trabajando en mi precaria oficina, en mi precario estudio, escribiendo ideas, y buscando instruir siempre a la nación. Hasta ahora puedo decir con toda certeza, no creo que me haya equivocado en nada de mis presunciones. De mi conocimiento acerca de lo que hay que hacer aquí dentro de Cuba. De cualquier forma, yo solo soy un elemento más de todo esto. Que no tengo una preparación cultural profunda. Sencillamente soy un hombre que decidió enfrentarse al mal a cualquier precio. Y no ocultándose, sino colocando su rostro bien visible para que sepan
todos cómo pienso y lo que hago. Si todos esos recursos que se emplean en el exterior para marchas lo entregaran a la oposición dentro de Cuba, no creo que la dictadura existiera. El problema grave es que Fidel Castro cuando ascendió al poder por medio de la violencia, quitó todo, dejó al individuo, desposeyó al individuo, dejó todo recurso que podría emplearse en la libertad. Y aún el gobierno tiene todo ese control. Controla la miseria del pueblo. Controla todas sus necesidades. Fíjense si es así, que ya hay algunos que están contentos con el gobierno, porque le arreglaron su casita, porque le taparon el hueco que tenía frente a su casa. Y ya se olvidan del problema de que el de al lado no le sucedió lo mismo, o que al otro no le sucedió lo mismo. Esto es un gran problema de todos los cubanos. No se piensen que aquel que está viviendo bien, mañana no le puede suceder también y caer en desgracia. El cubano ha tomado esta alternativa. El que vive, el que tiene familia que lo abastece del exterior, se queda callado siempre, ya no es su problema. Él está bien. El cuentapropista, el dueño de un hostal, el dueño de una fábrica de losas o de bloques, no se preocupa mucho del de al lado, ni de ese que tiene de obrero que lo está explotando. Él vive bien aquí, tiene de todo, trabajando poco. Claro, la mayor parte de su riqueza proviene de la corrupción, pero no se preocupa de su prójimo. No se preocupa en el estado que está su prójimo. Yo miraba hace unos días, aquí en Calabazar, un kiosco de vender pan con croqueta y con pasta, no sé ni con qué venden el pan ese. Y hay un mendigo ahí en Calabazar, minusválido, jorobado, sucio en la calle, pidiendo limón. Y viene donde está el del kiosco ese y saca de la limosna que había recogido para comprarse algo para comer. Y ese individuo, ese hombre del kiosco, que no tiene necesidad de quitarle esos 10 pesos a esa víctima de la vida, le cobra el pan con algo que tenía dentro, no sé, yo estaba a una distancia de unos 20 metros. Esa es la conciencia del cubano. Terrible. Terrible ver eso. ¿Acaso darle un pan a esa persona
iba a dejar a sus hijos sin comer o a su familia, o iba a perder tanto en el kiosco. Esa víctima de la vida quizás esté un poco así, mendigando en la calle, precisamente porque él está robando quizás el pan que le corresponde. ¿Qué conciencia? Yo he viajado, he estado en varios países de América y de verdad, no vi eso. Estuve en Veracruz en una ocasión y vi que se acercaba un mendigo a una de estas personas que vende hot dog en la calle, o sea, perros calientes. Y aquel hombre, el que vende perro caliente, es un simple hombre que tiene muy poco, le dio un pan con perro y un refresco, una Coca-Cola a aquel mendigo. En Cuba hay pocos mendigos. Claro, yo en mi estancia en los países que estuve no vi los mendigos como tales, como son aquí en Cuba. Pero qué inconsciencia, qué falta de humanidad ha adquirido el cubano que no se preocupa de su prójimo. No ama a su prójimo. ¿Qué hacer? Qué dañada está la parte humana del cubano. El del exterior, porque ya está en el exterior, se olvida muchas veces del que está acá en el interior y luchando también por su libertad. Porque no voy a creer que un emigrante es libre. No, 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 no. El que emigra huyendo de un país no es libre en ningún país. Y un inmigrante, por necesidad, nunca es libre. El cubano que está en los Estados Unidos no es libre. Muchos dicen, alcancé el país de la libertad. Doy gracias a Dios por estar en el país de la libertad. Sí, estás en el país de la libertad, pero no te das cuenta que no eres libre. Un poco dentro de los parámetros de la libertad entra la dignidad. Y no creo que huir de la tierra en que uno nace, darle la espalda, no creo que eso tenga que ver mucho con la dignidad. Aún para la moral es degradante. Son mis apreciaciones, que son bastante personales. Entonces, voy a terminar. Esperemos que termine el día de hoy
Esto solo es un pronóstico y los pronósticos fallan. Yo puedo fallar también. Y nada, aquí estamos aguardando el desenlace. Y desgraciadamente conmovido por esta, sí, error. Hemos errado, podríamos haber aprovechado todo esto un poco más. Pero la inmediatez se ha encargado de ser un obstáculo en estos momentos. Porque es la inmediatez la que quiso convertir esta convocatoria en algo efectivo. Decía yo que una gran parte del cubano del interior y del exterior están como náufragos en el mar. Que cualquier cosa que vean flotar, de ahí intentan agarrarse para sostenerse a flote. Sin embargo, pueden apoyarse ahí o intentar agarrarse y mantenerse a flote de la boca de un tiburón o de algo que realmente no le va a ser efectivo para salvarse. Cubanos que me escuchan, como dijo, creo que fue José Antonio Echeverría, vamos a aplicar la sensatez. Vamos a hacer lo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer con las fuerzas sociales. Ese trabajo profundo para contrarrestar la perversidad con que ha actuado y actúa el régimen castrocomunista. Tenemos el ejemplo de Venezuela, de Nicaragua, y creo que un poco que nos estamos convirtiendo en una de esas formas de luchar de estos países. Que está errado, lo que ha obstaculizado el camino a la libertad. Sí, yo soy radical, de ultraderecha quizás, pero radical con un objetivo claro, la libertad incondicional. Y no dentro de la revolución, fuera de la revolución. Pueblo que me escucha. Hay que meditar y aplicar sobre todo la sabiduría divina. Tenemos ahí los proverbios de Salomón. Mucho conocimiento que existe en ellos. No querramos hacer una utopía de la historia práctica.
Hay que ir a lo concreto. Y hacer indetenible el alcance de la libertad.